Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a pedir a la dirección del Señor que Él nos hable por medio de su palabra. Y les invito a que busquen en sus Biblias la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver los versículos del 1 al 11 con la ayuda del Señor. Amén. ¿Estamos listos? Vamos a orar. Padre, en esta hora rogamos la intervención de tu Espíritu Santo para que tú uses a tu siervo para predicar tu palabra como conviene. Señor, prepara nuestros corazones para recibirla en este día y que seas tú, Señor, guiando cada pensamiento, que seas tú tocando cada corazón en este día. Y rogamos no solamente por los hermanos que están presentes, sino por aquellos que nos están viendo por internet o por cualquier otra vía. Rogamos que tú también uses tu palabra para hablar a sus corazones. Limpia nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, de tal manera que nosotros podamos estar enfocados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Casi todas las noches, en un lugar muy querido para mí, en mi país, en Cuba, en una finquita que tenían mis padres, por las noches, mi padre ponía un programa de radio que se llamaba, creo que todavía está, A través de la Biblia, con el doctor J. Vernon McGee. Y lo ponían en la finquita, todo estaba en silencio y se oía aquel himno, cuán dulce o cuán firme cimiento, creo que se llamaba, ¿verdad? Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Y ese himno llenaba el silencio de aquella noche. Y una parte de la estrofa de ese himno me encantaba porque decía: si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será. Pero solo la escoria se habrá de quemar. El oro de tu alma más puro será. Palabras hermosas, verdaderas, reconfortantes. Y los poetas y los escritores de los himnos, de una forma maravillosa, podían atravesar la oscuridad de la desesperación con brillantes rayos de esperanza. Pero a veces, cuando el sufrimiento o la tristeza nos superan, las palabras tan hermosas a veces nos frustran o nos irritan. Las grandes palabras de adoración de los domingos no siempre salen de la iglesia y se muestran en los desafíos de la vida. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no entendemos el sufrimiento. Y yo soy el primero en admitirlo, hermano. Cuando yo perdí a mi padre por un ataque al corazón, cuando yo perdí a mi madre de cáncer, cuando yo tengo que enfrentarme con familias que han perdido a una madre, a un hijo, por culpa de un conductor ebrio,
o un hijo que tiene una sobredosis, a una hija inocente que murió por culpa de un depredador sexual. Hermano, por alguna razón, no pienso hablarles del oro que está refinando mi alma, o la escoria que se está consumiendo en el fuego del crisol de mi fe. Esa familia se está ahogando en el dolor de su pérdida. Su dolor es tan fuerte que inclusive toca su parte física. Enfermedades, problemas matrimoniales, preocupación por los hijos, estrés por las finanzas, ansiedad por el futuro. Estas cosas, hermanos, pueden hacer que nuestros corazones y mentes se vuelvan un nudo, ya que sentimos que la vida nos interroga con una serie de preguntas como: ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Los sonidos fuertes y antisonantes del sufrimiento son casi imperceptibles cuando viene el dolor, cuando vienen situaciones donde a veces no le encontramos sentido a lo que nos está pasando. De todas las cartas que Pablo escribió, 2 Corintios es posiblemente la carta más autobiográfica. En esta carta el apóstol abre el velo de su vida privada y nos deja vislumbrar sus debilidades, sus necesidades humanas. Solo en esta carta usted puede ver a Pablo hablando acerca de su angustia, de sus lágrimas, de sus aflicciones, de la oposición satánica. En esta carta, hermano, usted puede ver los detalles de la persecución, de la soledad, de los encarcelamientos, de las palizas que le dieron, de sentimientos de desesperación, de hambre, de naufragios, noches de insomnio, noches de insomnio. Y ese aguijón en la carne, que fue su compañero de dolor por tanto tiempo. Qué cerca nos hace sentir el apóstol, porque lo vemos como un hombre con problemas reales, como tú y como yo. Pablo conoció a Dios como Dios. Si usted ve en 2 Corintios capítulo 1, en el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero noten esto, Pablo conoció a Dios como Dios. Pero si sigue leyendo, usted va a ver cómo él invierte los términos. Eso es un jueguito sintáctico acá en el griego, porque él invierte los términos. Al principio le llama Dios y Padre, y ahora llama Padre y Dios. Invierte. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. ¿Sabe por qué él invierte los términos aquí? Porque él no solamente conoció a Dios como Dios, sino conoció a Dios como Padre. Es su nota de alabanza cuando empieza en el versículo 3. Empieza alabando al nombre de Dios como Dios, pero también como un Padre de misericordia. Y ciertamente Dios es un Padre de misericordia, como dice el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y también Dios es un Padre que nos consuela como nos consuela una madre. Has conocido a Dios como Dios,
pero has conocido a Dios como Padre. Yo te invito a que tú lo veas de esta manera hoy, como dice Isaías capítulo 66, verso 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Dios es un Padre y Dios nos consuela como si fuese una madre a un hijo. Pero la pregunta en el aire está, ¿por qué o para qué Dios permite las aflicciones? No voy a hablar del por qué. Yo voy a hablar del para qué Dios permite las aflicciones. Lógicamente, no cubre esto todas las respuestas, pero yo quiero a lo menos tocar tres propósitos para los cuales Dios permite el sufrimiento. ¿Ok? Y la primera es posiblemente algo que no se haya puesto a pensar, porque esta nos toma un poco de sorpresa. Vea el versículo 4. Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El primer propósito que Dios tiene cuando nos pone en sufrimiento, ¿sabe qué es? Convertirnos en consoladores. Ojo, lo voy a repetir. Cada vez que tú estás en una situación de aflicción, Dios te está formando en la escuela del sufrimiento para que seas un consolador. Amén. Pero dice el verso 4, fíjese qué interesante, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí sale a la luz tres palabritas que son clave. La primera, tribulaciones. Y la palabra tribulación es una palabrita griega que dicen los eruditos que esta palabra se usaba cuando iban a torturar a las personas y querían que hablara. Dice que le ponían un peso en el pecho y si no hablaba le ponían más peso. Y si no hablaba le volvían a poner más peso. Y ese peso en el pecho muchas veces llegaba a matar a la persona. Esa es la palabra que se usa aquí para tribulación. Ahora, cuando nosotros estamos en tribulación, cuando nosotros estamos en problemas, ¿no es verdad que a veces sientes como una opresión en el pecho? Tiene tanto dolor que verdaderamente a veces se siente como si fuese algo que te está oprimiendo, Ya, pero aquí hay otra palabrita que es interesante, que es la palabra consolación. Y la palabra consolación precisamente quiere decir quitar el peso que sientes en el pecho. Quitar el peso que sientes en el pecho, aliviar el dolor o el sufrimiento y darnos ánimo y valor para nosotros seguir adelante. Pero hay otra palabra que a veces se puede pasar desapercibida y es la palabra todas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Note el uso de la palabra todas. Dice que es Padre Dios de toda consolación. Y aquí dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermano? Esto nos enseña una gran verdad. Que no importa el peso que tú estés sintiendo en tu pecho ahora mismo. No importa si es la pérdida de un hijo, no importa si es la pérdida de una madre, no importa el dolor que sea, Dios de toda consolación tiene el poder para aliviar tu dolor. Eso es lo que está queriendo decir. En Cristo Jesús todo tiene solución y en Cristo Jesús
tenemos a un Dios de toda consolación. Aquí hay una promesa, y es la promesa de que Dios para cada sufrimiento tiene una consolación. Ahora, ve aquí algo interesante. ¿Cuál es el propósito? Vea lo que dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿lo ven aquí? Esto es clave, hermano. Para que podamos también nosotros consolar a los que están... Porque el Dios de toda consolación me consuela en todas mis tribulaciones, de tal manera que Dios me está equipando a mí y a ti para que podamos ser consoladores de otras personas que están sufriendo en cualquier tribulación. ¿Se está dando cuenta que ese es el aspecto que muchas veces no vemos en el sufrimiento? Que nosotros estamos en un proceso de entrenamiento. Y yo sé que es duro, hermano. Yo sé que algunos no queremos ese entrenamiento. Yo lo entiendo. Pero esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermano, ¿y saben qué? Dios permite que nosotros tengamos la capacidad, a ver si me echo un poquito de agua, de poder entrar en el dolor y la aflicción de los demás. ¿La verdad? Mire, hermano, si usted ha sufrido la fractura de una pierna y ha estado con muletas por varias semanas, cuando usted ve a otro con muletas, usted va a saber lo que se siente. Amén. El padre que ha perdido a un hijo es quien mejor puede consolar a otro padre afligido. El hombre de negocio que ha quebrado, que está en bancarrota, puede consolar a otros que atraviesan un desastre financiero. ¿Se está dando cuenta? Los hombres y mujeres, hermanos, que han soportado dolor de una enfermedad, pueden brindar mejor apoyo a quienes enfrentan el mismo tipo de sufrimiento. Ahora, como decimos allá en mi país, no tan calvo que se lo vean los sesos, ¿verdad? Sí. No quiere decir que si yo puedo para un borracho, yo tengo que ser borracho para entonces entender al borracho y poderlo ayudar. Tampoco así, ¿verdad? Pero ciertamente en nuestra vida y esos sufrimientos, Dios va formándonos y nos hace más sensibles a las necesidades de otra persona. Hermanos, quienes han sufrido la depresión, como este servidor, en el pasado, hace muchos años atrás, yo sé lo que se siente estar deprimido. Yo lo sé. Y yo sé cómo estás pensando en ese momento. Y ¿sabe qué, hermano? Es que la mayoría de nosotros, cuando estamos en el sufrimiento, y es lógico, créame, yo no estoy criticando esto. La inmensa mayoría de las veces cuando nosotros estamos en sufrimiento, nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Y eso es lo que no nos hace ver el propósito que Dios tiene para con ese sufrimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no quiere convertirnos en cisternas. Dios quiere convertirnos en canales de bendición. Amén. Dios quiere convertirnos en canales de bendición. Ahora, ¿qué medios usa? ¿Cuál es el entrenamiento? Vea lo que dice, que Él nos entrena por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, que en el momento en que yo estoy sufriendo, cuando yo oro, cuando yo busco la Biblia y yo siento una palabra que me consoló en ese momento, esa consolación que yo recibo va a ser el instrumento que yo voy a usar después con otros. Amén. Dice, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En pocas palabras, si hay un sufrimiento, va a haber
una consolación. Hermano, esto es una promesa, que cada dolor en el pecho, cada situación que nosotros estemos enfrentando, para cada una de ellas hay una consolación preparada por el Espíritu Santo para ayudarte en ese momento. Ahora ve lo que dice ahí. Porque de la manera, lo voy a repetir, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así, vea la palabra así, abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Si es mucho el sufrimiento, mucha será la consolación. ¿Lo ven? Así como nuestro Señor Jesús sufrió en este mundo, porque tenemos que estar claros. El hecho de aceptar a Cristo no nos vuelve inmunes al sufrimiento. No es una vacuna que va a decir, ok, acepté a Cristo y todo va a estar bien. No, el Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad? Y también nosotros nos hemos comprometido a seguir sus pasos y debemos de esperar los mismos tipos de sufrimiento. Así como Cristo sufrió y conquistó el sufrimiento y la muerte mediante la resurrección, así también nosotros venceremos, siendo resucitados por el mismo Espíritu, una misma esperanza y un mismo consuelo. Y en aquel día, cuando todo llanto y cuando toda lágrima sea enjugada, vamos a decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir, y vamos a sufrir de la misma manera que Cristo sufrió mientras estuvo acá. Y dice acá la palabra, y yo quiero que cuando ustedes tengan su Biblia, vayan, si tienen un lapicero o algo, vayan marcando la palabra somos y vuestra. Vean, porque vamos a compararlo, ¿verdad? Miren cómo sigue el apóstol. Pero si somos nosotros, los apóstoles, los líderes, atribulados, es para vuestra consolación. Vea, somos y vuestra. Vuestra consolación y salvación. O si somos nosotros, los líderes, los apóstoles, consolados, estoy hablando de ellos, hermanos, de apóstoles, no que yo sea apóstol, aclaración. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Lo ven? Que la consolación no es para un uso privado. No es que Dios me consuela, ay, qué bien, ya eso fue para mí en ese momento porque Dios me habló. No, Dios me habló a mí para que después yo le hable a otros. ¿Lo ven? Dice acá, el cual, es decir, esa consolación y esa salvación se opera. Es decir, funciona. Nosotros lo aprendemos por el sufrimiento, el cual se opera en sufrir. Como decía un borrachito de mi pueblo, ¿qué saben de la vida lo que nunca han sufrido? Hermano, el sufrimiento es una escuela. Por eso usted ve jóvenes que han estado en la calle, que han sufrido muchas cosas, que tienen más madurez que una persona que tal vez lo tuvo todo, porque sufrió en el dolor, y el dolor produce lecciones de vida. Por eso es que dice Pablo acá, el cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Lo ven acá? Que nosotros también padecemos. Y todos nosotros, hermanos, estamos experimentando no solamente el sufrimiento, sino la consolación. Y vea lo que dice el verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como ustedes son compañeros en las aflicciones, también ustedes son compañeros en la consolación. Amén. Es decir, todos nosotros, hermanos, somos compañeros en el sufrimiento. Y todos nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios nos consoló aquel día cuando ya nos faltaba agua para seguir llorando. Somos compañeros en ambas cosas. Sí, yo sé qué cosa es la muerte de un padre, de un hijo. Y eso me ha ayudado a mí, hermano, que cuando estoy en funerales y tengo que consolar a una familia,
yo lo puedo entender mejor. Yo sé qué cosa es llegar a la casa cuando enterraste a tu padre y ver sus espejuelos, ver su ropa y ya no está. A veces quisiera hablar con él, pedirle consejo, pero ya no está. Y yo sé lo que se siente ese vacío. Yo sé, es duro. Pero en esos momentos Dios me dio una palabra. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Dios fortalece nuestra fe en esos momentos y nos ayuda a fortalecer a otros. Hay otro propósito, hermano. Vea cómo sigue. Y el segundo propósito que Dios tiene es fortalecer nuestra fe. Vea lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y vea la progresión, hermano. Mire cómo él lo explica. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera. Ahora, note lo que sigue después. Más allá, ¿qué dice? De nuestras fuerzas. Y es un error muchas veces que oigo a algunos hermanos y hermanitas bien intencionados que dicen, Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedes soportar. ¿De veras? Mira esto. Dice Pablo que no solamente él, sino sus compañeros, el dolor y el sufrimiento fue mucho más allá de lo que ellos podían aguantar. No es verdad que Dios no nos va a dar algo más de lo que podemos soportar. Precisamente porque no podemos soportar es porque nos deprimimos. Precisamente porque no podemos soportar el sufrimiento porque es tan grande, es que sentimos ese dolor en el pecho que nos aplasta. Precisamente. Y si nosotros fuésemos capaces de poder soportar todo, entonces no necesitaríamos a Dios. No es verdad. No es verdad que las aflicciones Dios no te va a dar más de lo que puedes soportar. Por eso es que necesitamos a Dios. Y como usted ve aquí en la escritura, vea lo que dice. De modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y cuando Pablo habla de su sufrimiento, dice, mire, yo fui apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de los de migración, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en alta mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Pero ¿cuál fue la lección aprendida? ¿Cuál fue la lección aprendida? ¿Y por qué Dios permitió todo esto a un apóstol tan grande como Pablo? ¿Qué era la lección que Pablo y los demás tenían que aprender? Aquí lo dice Pablo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Dios va a poner situaciones en las cuales tú no tienes la solución y te frustras porque quieres resolverlo y no está en ti la solución. ¿Sabe por qué? Porque Dios está formándonos como consoladores y también está aumentando nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Y para que aprendamos a no confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando un hombre pierde su trabajo se siente devastado porque ese trabajo era su muleta con el cual se apoyaba. Pero cuando Dios quita las muletas se siente como en el aire. Claro, porque tú pensabas que eras tú el que te suplías a ti mismo. Tú pensabas que tú eras tu propio proveedor, pero Jehová de los ejércitos es realmente tu proveedor. Aunque caigas en cama, aunque no tengas trabajo, Él te suplirá y va a permitir situaciones para que tú y yo entendamos quién es el que suple, quién es el que paga, quién es el que da el cheque, para que lo aprendas.
Hermano, a mí me dio meningitis. Conmigo no se contaba. Yo estaba en un hospital, no tenía trabajo ni nada. Y nunca jamás faltó comida en mi casa. Nunca jamás nos faltó para pagar la renta. Dios siempre proveyó. Dios proveyó, Dios provee y Dios proveerá. Yo no tengo la respuesta, yo no tengo todos los medios, pero Jehová de los ejércitos sabe lo que yo necesito. Pero Dios nos quebranta el orgullo. Dios nos quebranta el orgullo. Y eso es parte del trabajo de lo que Dios está haciendo con el sufrimiento. Está quebrando nuestro orgullo para que entendamos quién es el que manda, para que entendamos quién es el que provee, para que entendamos quién es el que te cuida. Ay, hermano, Dios nos quebranta el orgullo. Y sí, hermano, los trenes expresos del cielo rara vez anuncian con una campana de advertencia que se precipitan repentina y abruptamente hacia la estación de nuestra alma cuando vienen esas tribulaciones. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Tal vez haya sido tu experiencia, pero no te resientas en la aflicción como si fuera un intruso. Acéptala, porque Dios tiene un propósito con ella. ¿Cuál fue el resultado? Ve lo que dice el verso 10. El cual, mire qué manera ya de hablar. Y el hombre está hablando de otra manera. El cual nos libró y nos libra. Me libró en el pasado, me libra en el presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, tan grande muerte. Fortalece, porque el que lo hizo en el pasado lo hará en el presente y lo repetirá en el futuro. ¿Se da cuenta, hermano, que es un trabajo del Espíritu Santo formándonos, levantando consoladores y levantando hombres y mujeres de fe que han pasado por los 7 mares, que han sufrido todo? Yo estoy aquí hablándole a ustedes. Hace como menos de una semana recibí la noticia. Yo tengo 3 nietos, uno de ellos casi no ve, y hace como 2 o 3 semanas me dijeron que el último nieto está completamente ciego. Y aquí estoy yo tratando de animarles a ustedes. Pero ¿cómo yo le puedo animar a ustedes? Los que son abuelitos saben lo que se quiere un nieto. Y ellos saben, me pueden comprender mejor que nadie el sufrimiento de los abuelos, especialmente cuando usted está chocho con ellos. Pero ¿quién me da esa fortaleza? ¿Quién me da las palabras para yo poderle consolar a ustedes? ¿No es el Espíritu Santo que mora en mí? ¿No es Él usando la palabra para fortalecer mi espíritu y para yo poderle ser de bendición a ustedes? ¿Quién es el que nos sostiene, hermano, cuando a veces queremos llorar? ¿Quién es el que me sostiene a mí para no empezar a llorar aquí ahora? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo que nos consuela, que nos fortalece en el hombre interior? Y hay un tercer propósito, hermano, que es que Dios quiere no solamente formar consoladores, no solamente aumentar nuestra fe, sino Él quiere que nosotros aprendamos a darle gracias en todo. En todo. Y te doy gracias, Señor, por mis nietos. Y te doy gracias por lo que tú has hecho en ellos y lo que vas a hacer. Hermanos, dice aquí, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hermanitos míos y amados, nos cuesta dar gracias y alabar a Dios en medio de las dificultades. Yo lo sé, yo lo sé. Cuando nosotros resistimos esa práctica, a menudo nos llenamos de amargura, nos podemos llenar de amargura, de decepción, decepcionado con Dios. Incluso duda sobre si Dios es tan bueno como dice. ¿Por qué permite esto? Si yo le sirvo. Hermano, muchas veces nosotros no vamos a entender el sufrimiento, pero seguimos adelante. ¿Sabe por qué? No porque entendemos, sino porque creemos. Seguimos adelante porque esa es la fe. Seguir adelante a pesar de que no lo entienda.
pesar de que yo no lo entienda. Creemos y perseveramos en la fe en que un día, porque ese día sí va a ser maravilloso, un día nosotros vamos a tener las respuestas. Un día se enjugarán todas las lágrimas de nuestros ojos. Y un día el dolor no existirá jamás. Conclusión. 3 propósitos para el sufrimiento. Número 1, el sufrimiento nos prepara para consolar a los demás. Número 2, el sufrimiento nos impide confiar en nosotros mismos, sino aumenta nuestra fe. Y el sufrimiento nos enseña a dar gracias en todo. ¿Recuerdan a Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel siendo azotados, que su espalda le chorreaba sangre? Dice la palabra que cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo oían alabando a Dios, cuando el dolor de la espalda no era motivo para estar cantando ni alegrándose. Pero cuando nosotros cantamos a Dios, cuando nosotros le damos gracias a Dios, aún cuando sentimos ese dolor en el pecho que tiende a rompernos el alma, esas expresiones de acción de gracia son muestras de la fe y la confianza que nosotros tenemos en Dios de que algún día va a haber solución. Hermanos, cantar y alabar a Dios cuando las cosas están mal no es locura. Y bueno, sí es locura. La locura del evangelio. La locura de que realmente que en Cristo siempre hay una solución. Por lo tanto, yo le invito 3 cosas que hagamos, hermano. En primer lugar, mi querido hermano y hermana, en vez de luchar con lo imposible, porque yo no tengo el darle vista a mis nietos. Y yo entiendo la frustración, la impotencia. Mi querido hermano, pero en vez de resistir, en vez de amargarnos, libérate. Recuerda, mi querido hermano, que los sufrimientos de la vida son mucho más grandes de lo que tú puedes manejar. Tú no puedes manejar tanto dolor. Escúchame, no puedes manejar tanto dolor. Entrégale eso al Señor. Tírate como el rey Ezequías. Señor, aquí está. Yo no puedo más. No puedo más. Es más allá de lo que yo puedo. Número 2. Toma nota, ahora que estés sufriendo, de qué forma Dios te consoló. Y concéntrate en ayudar a otros. Eso es un secreto, hermano. Cuando tú estés sufriendo, ora a Dios, entrégale y después concéntrate en alguien que a lo mejor esté pasando por lo que tú estás pasando. Y lo mismo que tú recibiste, el mismo pasaje que tú recibiste de Dios, o el mismo pensamiento que Dios puso en tu corazón cuando estabas en oración, ve y compártelo a otro que está sufriendo lo mismo. Y en tercer lugar, mi querido hermano, aunque yo sé que amargarse y deprimirse te va a resultar más natural, el dar gracias te va a dar paz. Aunque enojarte tiene más sentido, cultivar un espíritu de agradecimiento traerá sanidad a tu alma. Y tu actitud de agradecimiento se va a volver contagiosa. Y Dios la va a usar para consolar a otros que estén en el mismo sufrimiento, con la misma consolación con que tú estás siendo consolado por Dios. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos haga consoladores competentes, enteramente preparados en todo tipo de situaciones para poderles ser de bendición a otros que también están sufriendo. Señor, bendiga su palabra. Padre, yo no sé
la situación que tienen algunos de mis hermanos en esta tarde. Yo sé lo mío, yo sé lo que yo estoy sufriendo y yo sé que tú me has fortalecido y me has ayudado. Pero aquí también debe de haber hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles en sus vidas. Y yo te ruego, Señor, que nosotros hoy podamos sensibilizarnos con el dolor de otra persona. Yo te ruego, Señor, de que tú escuches nuestras oraciones en esta hora.